Hola, buen día, bienvenidos a esta primera clase. Para mí es muy grato iniciar esta asignatura y darles la bienvenida a su nuevo cuatrimestre. La materia que les voy a seguir, les impartiré es la de Derecho Procesal Mercantil. Deriva mucho de lo que es la parte del comercio. Es una materia muy importante, es historia. Entonces espero poderles ser de su agrado y que realmente pues aprendamos que se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje que como docente pues realmente pretendo. ¿Cómo se da la relación en un derecho procesal mercantil, muchachos? Esta relación se da obviamente por medio de un comercio, pero tiene que haber la figura del comerciante, el desarrollo del comercio, es decir, quién va a vender o quién va a interactuar en lo que es el comercio, cómo lo voy a desarrollar, de qué manera tengo que ver, de cómo voy a impartir lo que es mi comercio, desde el punto de vista de qué voy a vender, cómo lo voy a vender, a quién se lo voy a vender. Toda esa parte del desarrollo del comercio es muy importante. Derivado a toda la historia, esta parte de derecho procesal mercantil nos habla desde la Edad Media, que es de donde, incluso si nos vamos un poquito más para la época de derecho romano, que es de donde inicia lo que es el trueque, lo más similar a lo que era el derecho mercantil en su momento, pues obviamente no había como tal una sanción o no había como tal un tribunal que pudiera hacerse cargo de sancionar una falta en caso de que el comercio o el acto comercial en ese momento pues sea de una manera, se dé de una manera errónea. En este caso, muchachos, pues obviamente todos estábamos regidos, si nos vamos a derecho romano, repito, por las 12 tablas, ustedes debieron de haberlo aprendido en derecho romano 1. Sin embargo, derivado a todas esas consecuencias que más adelante vamos a estar viendo en cuanto a la historia, pues obviamente se aperturan lo que son los tribunales especiales y se crean esos tribunales para poder dirimir los conflictos en cuanto al ámbito comercial que existieron en su momento. Es importante para el comercio ya que para su manejo económico que se ayuda a resolver conflictos entre las personas y morales que se dediquen a esta actividad comercial. He ahí el por qué nace esta parte de derecho mercantil, ya que independientemente de que yo como comerciante vaya y te diga que te estoy vendiendo algo de calidad y que tú me digas que realmente algo que te vendí estaba de manera incorrecta o que estaba echada a perder o que no era lo que te prometí, pues obviamente tengas tú dónde acudir para decir y presentar una queja y decir ante una autoridad competente que realmente el acto de comercio no se cumplió con los requisitos necesarios con el que fueron estipulados. Actualmente, pues esta parte del derecho procesal mercantil o los actos de comercio, pues nosotros lo manejamos por vía contratos, la práctica, la experiencia nos ha hecho sabedores y hemos tenido que estar modificando toda esta parte. Sin embargo, pues si nos vamos a un poco de la época antigua o un poco de años para atrás, pues era muy importante ya que no existía como tal una formalidad, ya que no existían los contratos que en su momento o que en este momento nosotros conocemos. Entonces realmente nada nos garantizaba que las compras o los actos de comercio que se den, realmente se den con los requisitos que se habían estipulado. En Edad Media, muchachos, en cuanto a la Edad Media, la primera parte en la que se hace conocer lo que es el acto de comercio, pues eran ejercido únicamente por los hombres. Realmente, si nos vamos por derecho romano, únicamente era ejercido por el paterfamilia, que era el único que tenía las facultades para poder ejercer actos de comercio e incluso de dominio hacia su familia. El hecho de ser el titular o el representante de la familia era el único que tenía las facultades correspondientes en cualquier ámbito. Entonces, si nos vamos relacionándolo, es el único que se daba y era el único que autorizaba el trueque. ¿Cómo se hacía el trueque en derecho romano? ¿Cómo eran los actos de comercio en derecho romano? No era tanto que yo vaya y quiera comprarte algo, o no era tanto que yo vaya y ponle un precio y te lo voy a comprar. Realmente los actos de comercio se daban por medio de un trueque. ¿Cómo era el trueque? ¿Qué te hace falta a ti que me sobre a mí? Es decir, si yo cosecho maíz y tú tienes gallinas, a lo mejor
yo necesito una gallina, te la voy a pagar con maíz. Ese era un trueque, como tal no había dinero, no había monedas para poder pagar, entonces realmente era un intercambio de bienes o mercancía. Entonces de ahí es de donde deriva o son los primeros inicios de derecho de mercantil, donde hay actos de comercio y donde se hace sabedor de, de lo primerito o la parte de la historia, pues que sirve como parteaguas de lo que nosotros conocemos o de lo que ahorita vamos a ver, que es derecho procesal mercantil. Posteriormente a los derechos del derecho romano, con la caída del derecho romano, quienes continuaron con este tipo de acto comercial fueron los finicios y los judíos. Sin embargo, hay que mencionar que en su momento cuando la actividad mercantil no se permitía el lucro, ya que en ella intervenía la iglesia. Cuando cae el Imperio Romano recae en las manos de los judíos, de los fenicios y de los judíos, entra la parte de la iglesia, chicos. En esta parte de la iglesia, recuerden que si nos vamos un poquito ahora a la historia también, entra la parte de la monarquía, donde México pues también en su momento llegó a ser un poquito cuando nos descubren América y nos invaden los españoles, pues llegamos a ser también la cultura de ellos y traíamos la parte de la monarquía. Entonces, posteriormente es cuando se vuelve México un país democrático. Sin embargo, con la caída del Imperio Romano, la iglesia toma dominios y los sacerdotes son los que salen a relucir y son los que no permiten los actos de comercio, toda vez que se manejaba un lucro indebido. Y en esta parte, por el hecho de que la parte comerciante o la parte que interviene en el comercio, a lo mejor yo te estoy vendiendo algo que no te está, no sé, te vendo maíz por 5 pesos cuando te lo debí de haber vendido en 2, pues por el lucro indebido era un pecado para la iglesia y pues obviamente la iglesia era la que no permitía que los actos de comercio en su momento se den. De ahí caen las manos de los bárbaros. Este es el parteaguas de los principios de la Edad Media, donde el hundimiento del comercio se viene para el desplome, donde la iglesia ya no lo permite, donde realmente se necesita seguir con los actos de comercio. Realmente es una práctica que, si se dan cuenta, tiene muchísimos, muchísimos años que hemos ido modificando, que hemos ido regulando y prácticamente cómo se ha ido regulando, pues obviamente conforme el paso del tiempo, conforme a la práctica. Yo de hecho siempre he dicho a mis alumnos que nosotros todos los días hacemos actos de comercio. Desde el momento en el que salimos a desayunar en la escuela y yo voy con la señora que vende desayuno, le pido mi desayuno y yo le pago, en ese momento estoy haciendo un acto de comercio sin darme cuenta, simplemente yo voy por mi desayuno, no me la paso diciendo voy a hacer un acto de comercio. Sin embargo, pues todo el día hacemos un acto de comercio, muchachos. Realmente anterior, si nos vamos un poquito también a la práctica, anteriormente lo único que se vendía era la mercancía. Ahora no, ahora también nosotros vendemos servicio. Ejemplo, uno de los que vendemos servicios somos los abogados. A nosotros nos pagan por defender a los clientes. Entonces, realmente ya los servicios empezaron a venderse. Ya no solamente el acto de comercio se da a través de una mercancía físicamente, sino que es a través de mercancías y servicios. Entonces, pues es muy importante que la calidad que como abogados también vamos a ejercer en un acto de comercio, pues sea la idónea y correcta, ya que recuerden que incluso en la parte de comercio, pues se necesita como tal una publicidad. ¿De qué manera se da la publicidad entre los abogados? Mientras mejor resultado le des a un cliente, la publicidad te la va a dar él mismo. Él va a recomendarte con las personas que crea conveniente y esa es la mejor publicidad que nosotros tenemos como abogados. Entonces, el servicio que nosotros vendamos como acto de comercio, pues obviamente se tiene que hacer con la calidad correcta. Los señores feudales, recuerdan que en derecho romano, pues obviamente, independientemente del paterfamilias, el señor feudal, si nos vamos al feudalismo,
era el dueño de las tierras, era el único que podría hacer actos de comercio, él era el que incluso llegaban hasta a intercambiar a la persona, vendían esclavos, entre ellos se vendían los esclavos, una persona podía hacer un acto de comercio, actualmente vender a una persona es trata de blancas, entonces incurres en un delito penal, pero pues eso es ahora, anteriormente era diferente, el señor feudal podía vender no solamente el producto de su trabajo, sino que incluso hasta sus propios esclavos. Los esclavos eran un objeto en su momento, no eran una persona con derechos y obligaciones como actualmente somos. Ellos se encargaban únicamente de la producción agrícola y esta era la que servía para satisfacer necesidades vitales de los productores. Es decir, yo, señor feudal, tengo mi tierra, voy a producir trigo y ese trigo lo voy a surtir y lo voy a vender. Entonces, únicamente el señor feudal era el que podía tener estos beneficios, ya que realmente como la parte de la historia era más agrícola y ganadera, pues obviamente tenían las tierras y tenían las propiedades necesarias para poder llevar a cabo esta producción y con esa producción poder ejercer lo que era un acto de comercio. Era un trueque, les repito, realmente no había como tal una moneda, era qué te hace falta a ti para mí, posteriormente ya fueron el acero, fueron otros metales los que empezaron a pasar como monedas para poder hacer los famosos trueques. Entre las actividades que más se trabajaban o que en el comercio existían en su momento, pues era la orfebrería, el esmaltado y la fabricación de armas, ya que en su momento recuerden que si nos vamos a derecho romano entraba la parte de gladiadores, entraba toda la parte de luchas de poder, entonces pues toda esa parte de la orfebrería, el esmaltado, la fabricación de armas, pues obviamente era algo que se necesitaba en su momento. Eh, Les repito, la iglesia era la única que en su momento se conservó y pasa por encima de todas las fronteras. Esta era la que se encargaba realmente de dar el beneficio de si se hacía el comercio o no, si se iba a hacer, no se podía lucrar. Quien era la mayor autoridad en su momento, pues era el obispo. Él era el que se encargaba de ir a muchas ciudades y ver que la parte del comercio se esté dando sin fines de lucro y que realmente se esté llevando a cabo con las condiciones con las que lo haya permitido, sino en la parte del comercio pues iba a quedar nula. Sin embargo, pues siempre se desconfiaba de las actividades mercantiles, ya que era una productora de ganancias fáciles y prontas para ello, era inmoral percibir intereses por los préstamos. Esta era la parte por la que la iglesia no estaba de acuerdo. Realmente, si nos vamos un poquito a la parte de licitud e ilicitud que vemos un poquito en derecho penal o en derecho civil, pues obviamente, si nos vamos al lucro, no es lo mismo comprar mercancía que comprar un arma. Entonces puedo comprar un arma en un lugar donde me lo permiten, donde realmente tengo los permisos, o puedo comprar un arma en un lugar, un mercado negro en el que pues obviamente estoy incurriendo en una falta y precisamente yo poniéndoles un ejemplo de un comparativo, precisamente la parte de la iglesia tendrá sus razones por las que no permitía como tal un lucro. Sobre todo, si nos vamos o regresamos un poquito a la época de los esclavos, pues imagínense el tener que comprar un esclavo, que para nosotros a lo mejor ahorita suena muy feo, para ellos era algo muy normal, pero sin embargo para la iglesia era una persona, era un ser humano, era un hijo de bendecido por Dios, pues obviamente ellos habrán tenido sus razones en cuanto a la objeción que tuvieron. La actitud de la iglesia fue arrojar el escaso comercio de principios de la Edad Media en manos de mercaderes sirios y judíos, es decir, que los cristianos que en su momento tengan no cometan el pecado, no lucren en algo indebido, entonces para no pecar o para no condenar a sus mismos integrantes de su iglesia, pues prefirieron dárselo a otra persona, a otro grupo de otra religión que se dedicara a hacerlo, que se dedicaran exclusivamente a hacer puro acto de comercio y que esto no se vea afectado. Los primeros en desaparecer fueron los judíos, quienes intervinieron realmente y quienes se quedaron con todo el proceso del comercio, pues obviamente fueron los judíos. De hecho, es muy cierto y hasta ahorita sabemos que los judíos son una de las empresas o una de las personas más empoderadas en cuanto al ámbito comercial.
Los reyes bárbaros hicieron valer nuevas leyes basándose de las que existían en derecho romano. De hecho, en la parte de cómo era el ámbito jurídico, cómo se daba en el comercio, pues era muy diferente. Ahorita, por ejemplo, si nos vamos a un acto de comercio, si compro algo y tú no me haces la entrega, pues te puedo presentar lo que es una demanda mercantil y pues obviamente llevarte a lo que es el proceso y que una autoridad dirima la responsabilidad una vez que se resuelva la situación jurídica. En cambio, en la parte de Edad Media, pues el procedimiento germánico era muy diverso, tenía muy diferentes, muchas maneras de llevarse a cabo. Recuerden que tomaron parte de las 12 tablas de derecho romano, las 12 tablas hasta cierta manera era un castigo inquisitivo casi siempre lo que recibía la persona que cometía alguna falta. Entonces, pues obviamente fueron tomados un poquito por la parte de referencia de derecho romano y pues hicieron sus tribunales. Entre ellos, pues uno de los tribunales era que el actor ante el pueblo reunido eran audiencias orales y audiencias públicas, y entre las audiencias orales y públicas que se hacían en el pueblo o en la asamblea, pues se exponía la demanda y se invitaba al demandado que respondiese seguidamente. Se dictaba una sentencia llamada interlocutoria en la que el juez, sin resolver sobre el fondo del negocio, decidía quién tenía la carga de la prueba. Entre las pruebas que existían en su momento era la purificación del testimonio, es decir, qué tan cierto es lo que te estoy diciendo, qué tan cierto es que eh, lo que juro por Dios, que lo que te digo es verdad. Entonces, si no es cierto, si yo llego a pecar, recuerden que entraba la parte de la iglesia, pues obviamente me hacía merecedora al infierno y pues obviamente sería una de las pruebas en la que la parte demandada y creyente de lo que es su religión,